Muy bien, tenemos nuevo defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Además, también en el último proceso electoral tuvo un papel importante, fue el presidente del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y ahora es la persona encargada de la Defensoría del Pueblo por los próximos 5 años, una institución importante en nuestro país que, sin embargo, ha tenido en el doctor Eduardo Vega una conducción interina. Algunos piensan que se le debió en algún momento de estos últimos 5 años ratificar como titular de la institución, pero bueno, han pasado 5 años y tenemos ya un nuevo defensor del pueblo. Vamos a conversar y tenemos el gusto de recibir acá en los estudios de RPP, aquí en Hora 12. Vamos a conversar con la doctora Beatriz Merino, que fue en el año 2003 la primera mujer en... 2005, perdón, en desempeñar este cargo, el de la defensora del pueblo, y está aquí para comentar el proceso y la nueva figura, la nueva conducción de esta institución. Bienvenida. Gracias. El 2003 me eligieron presidenta del Consejo. La primera mujer en Latinoamérica en ser jefa de gabinete, presidenta de un Consejo de Ministros. En 2005 defensora del pueblo. La nombran defensora del pueblo, también con una votación mayoritaria del Parlamento Nacional. Gracias, ¿Cómo observa, doctora Beatriz Merino, el proceso para la elección del defensor del pueblo, que felizmente en esa oportunidad ha concluido positivamente, ¿no? 5 años... A ver, lo primero que quisiera es felicitar en 4 oportunidades. Primero, al doctor Walter Gutiérrez por su elección como defensor del pueblo y desearle los mayores éxitos en beneficio de esa gran institución que es la Defensoría del Pueblo. En segundo lugar, quisiera felicitar también a la señora Luz Salgado y en general al Congreso de la República por haber acometido esta elección con celeridad, con rapidez, con seriedad, me parece a mí, y habernos brindado esto que en efecto yo creo es hoy día una buena noticia, sobre todo para los más necesitados y los más vulnerables, que son los que necesitan al defensor del pueblo. Y por supuesto quisiera agradecerle al doctor Eduardo Vega. Al doctor Eduardo Vega y a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo, que estoy segura ese equipo se mantendrá porque son la mayor parte funcionarios de carrera, y creo que eso es algo que todos los peruanos debemos agradecer. Ahora, con relación al proceso. Al proceso, ¿no? Han surgido algunas críticas, ¿las ha escuchado usted? Bueno, a ver, en una democracia siempre habrán críticas y siempre las críticas son saludables. Y yo siempre digo que las críticas sirven para mejorar, ¿no? A ver, las elecciones, hemos tenido, yo diría, 2 elecciones, la del doctor Santisteban y la mía, ¿no? Y luego 2 procesos fallidos, que son los 5 años de encargatura del doctor Albán y los 5 años de encargatura del doctor Vega. A ver, en el caso de la elección del doctor Santisteban, yo participé porque yo era parte de la comisión de congresistas que eligió al defensor del pueblo. Entonces yo sé exactamente todo lo que pasó y lo difícil que fue conseguir ese consenso. Hubo una elección en la que el doctor Santisteban no alcanzó, recuerdo, los votos, y luego a mí me pidieron, y yo tuve el honor de firmar la carta que le propuso al Pleno como candidato de consenso al doctor Santisteban. Muy bien. En ese caso no hubo, que yo recuerde, un concurso, ni audiencias públicas, ni debates en universidades, ni nada. Simplemente todos sabíamos, o todos respaldábamos, quienes respaldábamos al doctor Santisteban. Yo me honraba con su amistad desde hacía muchos años y por supuesto lo respaldé desde el primer momento. Como parlamentarios conocían las trayectorias de los que estaban designando. En este caso, ¿no? El doctor Santisteban era un hombre que en ese momento de su vida estaba me parece, en la actividad privada en un estudio, pero había estado en el ACNUR trabajando, en fin, tenía una larga trayectoria de solvencia personal y profesional. En el caso de mi elección, ¿no? Yo no estaba en el Perú, yo vivía en los Estados Unidos, yo había sido efectivamente presidente del Consejo de Ministros, me fui a trabajar durante un periodo largo, aunque guardé silencio, dicho sea de paso, en el Banco Mundial en Washington, y estaba trabajando tranquila y además muy estable y muy bien, cuando me llamaron, porque habían 4 elecciones en las que se había presentado el doctor Albán y otros magníficos candidatos y el Congreso no había podido elegir. Y me llamaron unas personas a preguntarme si yo quisiera ser candidata. Y yo, cuando vi todo este maltrato del que habían sido objeto, les dije, solo si ustedes se ponen de acuerdo antes, ¿no? Claro, porque si no, eso meter a... No acepto que... Así a los candidatos. Y así fue. Durante el curso de todo un día, martes creo, recibí intensas llamadas de congresistas que me decían lo siguiente: ¿es verdad que si le elegimos usted regresa y acepta? Beatriz, a los que me conocían, ¿es verdad que vas a aceptar? Y invariablemente mi respuesta fue la misma. Si se ponen de acuerdo, sí. Y así fue. Al día siguiente votaron,
fue 6, 8, no sé cuántas bancadas, porque estaba muy fraccionado, sí. Y yo instantáneamente mandé un fax desde los Estados Unidos aceptando y 2 meses después llegué para juramentar. En el caso del doctor, de los años posteriores a mi salida, después de cumplido mi mandato, después del doctor Santisteban, hubo una elección fallida, recordará que tuvo que retroceder el Congreso por la presión y la protesta popular ante lo que se denominó la repartija, recordarán, sí, claro. ¿No? Y luego ahí surgió el término. Pues. Exacto. Y luego hubieron otras elecciones en las que tampoco se logró el consenso y se... Entonces, cuando hoy día, por ejemplo, yo sé que los candidatos, no sé si en todas las bancadas, pero escuché a la señora Salgado decir que los 3 candidatos se habían presentado en la bancada de Fuerza Popular, que habían salido entre aplausos, que habían expuesto, no sé si lo habrán hecho también las otras bancadas, pero a mí me parece eso muy saludable, muy democrático, muy respetuoso. Cuando he visto que ha habido una audiencia pública, claro, no han ido todos, han ido 2, uno dice que le llegó tarde, en fin, no sé. Pero a mí me parecen esos avances de democracia y de participación. Y cuando escucho a la señora Glave, por ejemplo, decir que debieran haber, me parece que eso debiera, por ejemplo, debatirse en el Congreso y quizá establecerse un protocolo y un proceso de cómo serán elegidos los defensores. Pero usted sabe, Ricardo, todo esto es el avance de la democracia. Cada vez más la ciudadanía quiere participar, cada vez más la ciudadanía quiere que sea oír su voz, y eso me parece saludable, magnífico, pero lo que hoy día ha hecho el Congreso es que 4 de 6 bancadas se han puesto de acuerdo. O sea que el doctor Gutiérrez no le debe la elección a nadie. Lo propuso Acción Popular, que es una bancada pequeña, además, a la que luego se han sumado otras. Pero no le debe la elección a nadie. Como el doctor Santisteban nunca le debió su elección al fujimorismo, que puso 62 votos para su elección. Como yo no le debí la elección a ningún partido político, porque una vez que se logre ese consenso donde todos eligen, bueno, pues, el defensor es autónomo, es una autoridad constitucional y no tiene que rendirle cuentas, obviamente, al Congreso, como corresponde, de acuerdo a la ley y la Constitución, pero a ningún partido político en especial. En ese sentido, también el presidente de la República se pronunció hoy públicamente, ¿no? Muy acertada. He instado, nos dijo a mi bancada, bueno, a la bancada de Peruanos por el Cambio, que voten por el candidato que haya, digamos, generado mayor consenso, y que lo hagan en bloque. Bueno, no votó en bloque Peruanos por el Cambio, pero me parece que... Me dio mucho gusto escuchar al presidente Kuczynski. Y le voy a contar algo. En la elección, cuando yo era defensor del pueblo, hubo una elección presidencial y yo invité a todos los candidatos presidenciales a venir a la Defensoría del Pueblo y a escuchar las exposiciones de todos los sectores sociales, educación, salud, comunidades, pueblos indígenas, medio ambiente, etcétera, etcétera, discapacitados. Tanto el ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski como la señora Keiko Fujimori asistieron y se quedaron varias horas en la Defensoría del Pueblo y pudieron escuchar a todos los funcionarios, dieron sus opiniones, hicieron preguntas, de tal manera que esas visitas, pienso yo, que todos los demás candidatos también fueron, el presidente Humala también fue. Entonces, lo que quiero decir, el presidente Toledo también fue, lo que quiero decir es que de esa manera se va nutriendo la democracia de buenas opiniones, y lo que escuché decir al presidente Kuczynski esta mañana es algo muy sensato y yo me alegro que así haya sido, porque ya tenemos defensor del pueblo. Ahora, los 3 candidatos entonces, ahora ya tenemos uno designado, elegido, elegido, nos decían fortalecer y modernizar la Defensoría del Pueblo. ¿En qué campos? ¿Cómo hacer esto? Yo me fui de la Defensoría hace 5 años, ¿no? Yo he insistido que cada defensor tiene su agenda, ¿no? En el caso del doctor Santisteban, el tema de derechos humanos, recordemos que fue la comisión de indultos que con el padre Lancier, ¿no es cierto?, en la que había un tremendo, y luego el factor democrático, o sea, se arrasaron los derechos democráticos y el doctor Santisteban se puso al frente con la Defensoría a defender la democracia, ¿no? Entonces, era su momento, era su agenda, ¿no es cierto? En el caso del doctor Albán se ingresó efectivamente a otros temas, acceso a la información, transparencia, y también, sobre todo, y muy importante, se hizo una expansión territorial de la Defensoría. Se abrieron, me parece, como 34 oficinas en todo el país, módulos, misiones itinerantes, o sea, una expansión muy apoyada por la cooperación internacional en ese momento. En mi gestión se invirtió la sostenibilidad financiera porque 80 o 90% del presupuesto se logró del Tesoro Público y
más bien ya la cooperación iba en retirada, ¿no es cierto? Se hizo la sede central de la Defensoría, que está ahora en Lima, se modernizaron las comunicaciones, hoy día se pueden comunicar los de Cajamarca con los de Puno gratuitamente por la tecnología que se impuso, y en el tema del contenido yo diría se amplió el abanico de temas que trataba la Defensoría. Se ingresó al medio ambiente, a la niñez, se ingresó a conflictos sociales. ¿Y cuáles son las demandas urgentes para una Defensoría, para nuestra Defensoría en estos momentos? Mire, ¿Los conflictos sociales todavía lo son? Sí. ¿O el énfasis parece que también va a estar puesto en la defensa del consumidor, por ejemplo? Bueno, claro, mire, yo lo que le diría son varias cosas, ¿no? Los temas centrales de la Defensoría todavía están vigentes. Derechos humanos, el tema de los penales, las comunidades indígenas. Nadie me puede decir a mí hoy día que esos problemas están resueltos. No lo están, ¿no es cierto? Entonces la Defensoría cumple un rol importantísimo. Pero no están resueltos. El tema de la niñez y la mujer. Hemos tenido que salir decenas de miles de personas a las calles a protestar por las agresiones y la violencia contra las mujeres. Ahí está la Defensoría del Pueblo en defensa de esos derechos de las mujeres que son víctimas de eso. Entonces, ahora, ¿qué otros temas? ¿No? Yo creo que conforme el mercado se fortalece, ¿no? La economía de mercado se fortalece en el Perú, hay otros temas como, por ejemplo, que son prestados hoy día por empresas privadas que sin embargo tocan tangencialmente lo que podrían denominarse servicios públicos, por ejemplo las pensiones, ¿no? Sí, cuando venían a reclamar por algún tema de FP, les teníamos que decir acá no, vaya a la Indecopi. Cuando venían a reclamar por algún seguro de salud, por ejemplo, en una clínica o en alguna compañía de seguros que los maltrataban o no sé qué, les teníamos que decir, acá no, acá solo atendemos salud, MINSA o hospital, vayan a Indecopi, ¿no es cierto? Entonces, si venían a protestar por abusos en una escuela pequeña pero privada, teníamos que decirle, no, acá no lo podemos defender. ¿Eso está cambiando? ¿Puede cambiar? Yo creo que esa será la gran agenda, ojalá, del nuevo defensor. Claro, porque parece que por ahí va a enfocarse también. Y entonces, así están mirándolo en otros países en el mundo, y seguramente el tema presupuestal y el tema de la modernidad de los derechos de los ciudadanos serán la agenda de lo nuevo. Doctora Merino, le pido que por favor nos espere un momentito, nos siga acompañando, vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos con usted. Gracias. Claro, tiene que investigarse, etcétera, ¿no? Pero muy bien de la medio de comunicación y de los padres de familia que salgan a denunciar algo. Incluso una de las madres dice que parece que ha habido por esta misma persona una violación, pero nadie dijo nada, ¿no? En segundo lugar, creo que es muy importante que desde también el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, se hagan, digamos, como supervisiones en este sentido, porque es evidente que las madres piden por la ministra de la Mujer, pero también hay un rol, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, de saber quiénes son los que están impartiendo educación, tanto en los colegios públicos como en los colegios privados, y de que dentro del sistema existan mecanismos que impidan que un ser vulnerable, como es un niño, caiga en manos de atrocidades de esta naturaleza. Porque no está sucediendo en la calle, no está sucediendo en un club, está dentro de un colegio. Por lo tanto, creo que hay que hacer una invocación al ministro de Educación para que él y sus asesores tomen cartas en este asunto y tengan un sistema, y se cree un sistema de control y supervisión. Antes lo que teníamos, doctora, era cuando había una acusación de este tipo que no se visibilizaba tampoco, se trataba de manera más, no sé, más contenida. Los padres de familia tenían hasta vergüenza de hacer esto público por la situación de sus hijos, que quedaban una vez más expuestos a una situación agraviante para ellos. A los profesores los cambiaban de ubicación nada más. Imagínese. ¿No? Bueno, ahora tenemos el reto mayor, el doctor Merino lo comentábamos fuera del micrófono, de la inseguridad ciudadana, que parece ser un tema misterioso, imposible de resolver, pero no lo es tanto cuando hay decisión. No, y ¿sabe qué? Yo contra lo que hay que luchar, sobre todo en el tema de la inseguridad, como en este caso de los niños, que tenemos que ser enérgicos y luchar fuertemente, y la Defensoría del Pueblo cumple y seguirá cumpliendo un rol esencial en eso. Tenemos que hacer en el tema de la inseguridad, además, mirar ejemplos de lo que ha funcionado. En el mundo moderno y sobre todo en las urbes, lo que ha funcionado es la tecnología. La tecnología. O sea, usted en las grandes ciudades hoy día sale... Perdón, doctora, que le interrumpa. Nosotros no hemos podido comprar ni siquiera unas radios que sirvan. Compraron unas radios con un sistema que no funciona. Mira, exactamente. O sea, yo le digo una cosa. Cuando a mí me encargaron la aduana, por ejemplo, las dudas se controlaban en las carreteras. O sea, ya
La tecnología le permite a usted hoy día maravillas. Hoy día, y ahora tenemos mejores herramientas. Cuando usted sale en ciudades grandes de Europa, le toman entre que usted salió de su casa, fue a trabajar, se fue a almorzar y regresó alrededor de 25 fotos. Está usted monitoreado. Así es. Y ahora hay un gran debate porque están empezando a monitorear con drones. Entonces hay un gran debate donde ya consideran que es una invasión a la privacidad, ¿no? Versus la seguridad. Exacto. Y los países de primer mundo están privilegiando la seguridad. ¿No es cierto? Entonces, yo lo que creo es que falta una mirada de modernidad, ¿no es cierto? Y sobre todo de rechazar esta especie de resignación que hay. No se puede hacer nada contra la inseguridad. La delincuencia siempre está un paso adelante, no tiene por qué ser así. No es así. La ciudad de Nueva York era una ciudad prácticamente tomada por la delincuencia cuando un comisionado y un alcalde se pusieron de acuerdo. Bratton y Giuliani se pusieron de acuerdo y la convirtieron en lo que es hoy una de las ciudades más seguras del mundo. Así que no se puede decir que no son temas que no se puedan vencer. Muy bien, doctora Beatriz Merino, siempre es valioso contar con su presencia, su opinión sobre este y otros temas. Muchas gracias, Ricardo. Recordando que fue la primera defensora del pueblo en nuestro país, la primera mujer defensora del pueblo y también la primera mujer presidenta de un Consejo de Ministros en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y ahora a propósito del partido tenemos fútbol esta noche también, doctora. Tenemos Perú-Ecuador. Algunos dicen que sacando la calculadora tenemos opciones todavía. Matemáticamente es posible todavía. Silvia González en inmediaciones del Estadio Nacional. Adelante, Silvia.